Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si quieren conocer los detalles de la nueva campaña que FELAPYME, sobre todo, está ejecutando, aunque también tiene financiación del Gobierno de Canarias y creo que del Cabildo de Lanzarote, de esa campaña que se llama Consume Lanzarote. Y lo digo porque se prevé lanzar 5.000 tarjetas de fidelización en las que con el cliente abonando 30 euros recibe otros 30 euros para gastar en una serie de comercios que estarán en una especie de catálogo y se pueden beneficiar, es decir, que recibe casi el doble por un mismo importe, ¿no? Lógicamente es una campaña para reactivar el comercio local, pero también para otras muchas cosas y queremos saber más detalles, por eso yo creo que puede ser interesante ver esta entrevista. Sin más dilación pasamos a hablar con Daniel González, en este caso secretario de FELAPYME. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bien, ¿todo bien? Todo bien. ¿Mucho trabajo por ahí por FELAPYME? Pues sí, con este proyecto Ahora que es están metidos ilusionante, en eso. pero también lleva un trabajo de muchos meses atrás, pensando en las necesidades del comercio, en lo que necesitan, en cómo se encuentran, y yo creo que pues el proyecto este es muy interesante para el que nos ve, para el cliente, pero también para el establecimiento, porque hemos pensado en la situación del comercio. Vale, pues vamos allá. Para explicar al telespectador, ya lo decía yo en la introducción, Consume Lanzarote tiene una serie de ventajas. Si quieres explicar, porque tiene varias fases y todavía se está como elaborando. ¿Qué es Consume Lanzarote y cuándo llegará a ese punto final, que es ese de las tarjetas de fidelización, que es lo que la gente quiere? Pues mira, Consume Lanzarote es un proyecto global que por una parte va destinado a reactivar la economía del comercio, el consumo, por otra parte a fidelizar el cliente y por otra parte a fomentar la digitalización del pequeño comercio. Todo el procedimiento es digital y está enfocado a esas tres ramas. La primera fase del proyecto, que es la que comenzamos el 31 de enero, consiste en que los comercios se adhieran a la campaña y formen parte de un gran directorio online que está en consumelanzarote.es, donde el cliente en la siguiente fase, que será a partir del 1 de marzo, pueda gastarse esas tarjetas de las que hablaba. Sí. Esa es la primera fase en la Vale. que nos encontramos ahora. Hay un requisito, es decir, porque lo que yo no entiendo es que un comercio no se adhiera. Entiendo yo, ¿no? El comercio, ¿o tiene que poner algo el comercio? No, No. es totalmente gratuito. Tienen que adjuntar un documento que es el certificado del IAE para comprobar que efectivamente es un comercio, un pequeño comercio dentro de todos los que están recogidos en el proyecto, y rellenar un formulario online que está en la web también consumelanzarote.es, en la pestaña Alta Comercio. Rellenan ese formulario, adjuntan el documento, en 5 minutos estaría de manera gratuita y ya estarían dentro de la campaña. Vale, ¿qué cálculos ha hecho FELAPYME de cuántos comercios podrían adherirse? Y además, también si esto engloba solo a Arrecife, a toda la isla. El proyecto engloba a toda la isla, todos los municipios de la isla, y está concentrado en el sector del comercio, que realmente, si nos ponemos a pensar comercios pequeños, pues no llega, habrá 200, 300, no tenemos el cálculo exacto, pero más o menos esas son las estimaciones. De momento va bastante bien, son muchos los que se están animando de Arrecife y del resto de municipios a formar parte del proyecto. Hay que tener en cuenta que en esa web irán apareciendo los comercios poco a poco, porque desde FELAPYME tenemos que comprobar precisamente que cumple con las condiciones, entonces irán apareciendo poco a poco, pero nuestras expectativas son, y el feedback que recibimos de los comercios son bastante positivos. Vale, pues venga, vamos allá. ¿Qué periodo tienen las empresas para adherirse y cuándo se pasa a la segunda fase en la que ya se repartan esas tarjetas y la gente ya pueda tener esos bonos para poder ir a las tiendas? Sí, los comercios pueden adherirse hasta el 30 de abril, pero lo interesante es que se adhieran cuanto antes, porque aunque ellos puedan adherirse hasta el 30 de abril, porque una parte del proyecto también habla de la digitalización, el consumidor va a poder comprar las tarjetas a partir del 1 de marzo. O sea que lo interesante es que el comercio durante todo este mes, que tiene un mes completo, pueda darse de alta, porque luego el cliente verá dónde se gasta el dinero y si no está ahí, pues no va a poder acudir al comercio a gastárselo. La siguiente parte será a partir del 1 de marzo y es cuando los clientes van a poder comprar esas tarjetas. Cada cliente se controlará por DNI, podrá comprar hasta 4 tarjetas. Pagando 30 euros por cada tarjeta recibirá 60 euros para gastar en los comercios. O sea que al final podría conseguir 120 euros gratis, poniendo 120, y tendría 240 como máximo para gastar en el comercio. Sí, para afrontar una compra de 240 euros. Exactamente. Por lo que dice entonces, el 1 de marzo ya estaría habilitado para el comprador. Y si ese local ya está en la lista, ya podría ir a la tienda. Claro, automáticamente desde el primer día ya podrá ir a la tienda a hacer el canje de esa tarjeta. Vale. A ver, porque para el comprador, un hombre o una mujer, no sé por qué iban a decir una mujer, a ver si me van a coger, un hombre o una mujer mayor, es complicado
acceder digitalmente? ¿O hay otra opción para la gente que no está muy digitalizada? No es nada complicado. El proyecto, como decía antes, habla de la digitalización, con lo cual todo el procedimiento es digital, pues porque el propio proyecto en sí lo demanda. El sistema va a ser muy sencillo, va a ser también entrando en la web, va a haber una pestaña que es compra tarjeta. Ahí selecciona el cliente el número de tarjeta, pone su tarjeta del banco, su número de tarjeta, acepta, valida por razones de seguridad, pues igual que cualquier otra pasarela de pago, valida y automáticamente va a recibir en el correo electrónico un QR que es la tarjeta y que luego podrá almacenar esa tarjeta en la aplicación Google Pay o en la aplicación Apple Pay y sacarla en el comercio cada vez que lo desee, que es una novedad que existe en este proyecto respecto a otros que se han hecho y que hemos escuchado que se han hecho en otras partes de España, porque además el cliente va a poder gastarse esa tarjeta no solamente en un comercio de una sola vez, sino en todos los comercios que desee, que se encuentren dentro de la plataforma y cuantas veces desee siempre tenga dinero. Entonces al final va a ser como un monedero. Sí, sí, un monedero de ese que virtual. Claro. A ver, porque cuando hablamos de comercio, hay no sé, un establecimiento estándar, me refiero, puede ser cualquier tipo, no sé, puede ser un supermercado. Por eso decía antes, la mayoría de los comercios necesitamos el IAE, el epígrafe del IAE, porque es ahí donde comprobamos que efectivamente pertenece al sector comercio, que son los epígrafes que comienzan por 64, 65 y 66, pero sí tenemos algunas excepciones, como son los grandes supermercados, las superficies de alimentación superiores a 120 metros cuadrados, porque ya se entiende que no es un comercio local de calle, y algunas otras actividades que no podemos incluir, como puede ser el tema del tabaco, porque no podemos promocionar actividades nocivas como es el tabaco. Aunque sí entrarían, por ejemplo, artículos para fumadores, y ahí hablamos, por ejemplo, de mecheros, de artículos de vapeo, que no es estrictamente tabaco, pero sí son artículos para fumadores. La gran mayoría entra, pero hay pequeñas excepciones que son... De todas maneras, en la página, el comercio que se quiera dar de alta encontrará las condiciones de adhesión, que son muy sencillas de leer y muy fáciles, y ahí explican las pequeñas excepciones que tenemos, que no son muchas. Vale. Yo me imagino que, claro, es para pequeño y mediano comercio, pero, por ejemplo, establecimientos que están dentro de centros comerciales, me imagino se pueden adherir, no las grandes compañías, evidentemente no creo que esté hecho para ellos, ¿no? Claro, no, el proyecto está hecho y pensado para el pequeño comercio local de a pie de calle de Lanzarote, que es el que lo está pasando mal. Las grandes superficies, las grandes marcas, las multinacionales, esas obviamente no entran porque no apoyan el tejido productivo de la calle, de los pueblos. Lo que venimos aquí a defender es que el comercio local, si no existiera el pequeño comercio de barrio o el pequeño comercio de nuestros pueblos, los pueblos estarían muertos y sin vida. Y lo que queremos defender es eso, que el comercio local, el pequeño, también da vida a nuestras calles, da empleo y es importante. Sí, sí, porque el grande ya tiene suficiente. El otro día, bueno, no voy a citar marcas, pero que ya está el poder de las marcas grandes que cuando llegan a centros comerciales incluso casi que pagan menos que... ¿Sabes? Que la vida es injusta, ¿no? Para el pequeño empresario. No sé. Exacto. Nosotros, otra de las cosas que buscamos en este proyecto, es verdad que una gran empresa son incluso los impulsores de la digitalización, los que crean determinados programas o los que crean determinados procedimientos que implantan en sus propios negocios porque son tan grandes que tienen esa capacidad. El pequeño comercio tiene menos competitividad precisamente, entre otras cosas, por eso, porque no tiene capacidad financiera, por ejemplo, para adaptarse a esos nuevos cambios. Lo que buscamos aquí es eso, que el pequeño comercio suba un par de escalones respecto a esas grandes superficies para que no haya tanta diferencia desde el punto de vista competitivo, sino que mejoren y pues dentro de estas medidas reactivemos el consumo también. Claro. Este modelo no sé si de monedero o de bonos o de tarjetas, se está utilizando en otros sitios, ¿no? Y creo que están funcionando, ¿no? Sí, este sistema, aunque el nuestro, como decía antes, es novedoso porque incluye algunas mejoras, se ha implementado en el País Vasco, en Galicia, en Madrid, en Tenerife también se ha hecho algo así en Santa Cruz, pero ya le digo, son bonos que se gastaban de una sola vez y que sí, eran positivos, pero aquí venimos a dar una vuelta de tuerca porque hablamos también de la fidelización del cliente. Queremos también que los consumidores de Lanzarote conozcan que existen comercios pequeños, no solamente en Arrecife, sino en otros municipios, que son interesantes, que venden calidad, que venden un producto único y exclusivo y que merece la pena conocer. La verdad que sí. Lo decía un poco en la introducción, esto está impulsado... Yo creía que principalmente por el Gobierno de Canarias, pero también por el Cabildo, me decías. Se financia por la Dirección General de Comercio y Consumo, el Cabildo también está impulsándolo y nosotros en FELAPYME, pues también junto a estas dos instituciones ejecutamos el proyecto porque al final lo que se trata es de unirnos y de que la unión hace la fuerza y al final todos a una por el pequeño comercio de la isla.
Ya, no, lo digo porque también al final digo, ¿en quién pone el dinero? Digo, no sé Claro, si el gobierno eso de es Canarias... importante porque Ya. si no, al final sin ellos no podemos llevar a cabo las ideas que se nos ocurren, que son muchas, porque sabemos todos que la capacidad financiera de un pequeño comercio es limitada, necesitamos ayuda y por eso estamos constantemente buscando proyectos de digitalización, pues por ejemplo de reactivación económica para facilitarle la vida al comercio Yo me local. imagino que eso, que el comercio local está agradecido, ¿no? Que yo creo, ¿tú crees que habrá buena respuesta, ¿no? Sí, no, de hecho tenemos un teléfono de atención y un correo con el tema de Consume y el feedback es bastante positivo. Agradecen muchísimo este tipo de medidas, creen que es el camino correcto porque al final lo que viene es ayudarles. Se trata de una ayuda económica, al fin y al cabo, pero que les permite a ellos el stock que tienen, pues sacarlo. No solamente le entra dinero, sino que además su mercancía sale y al final eso es lo positivo. No, y como dices tú, y fidelices, acostumbras al cliente a ir al lugar. Me decías que el 31 de enero ya empezó la campaña y empezaron ya se podían inscribir. Claro, ya se están adhiriendo, ya están ¿Cómo va el apareciendo. ritmo? ¿Se puede saber cuánta gente sabe? Pues sí, si entramos en la web ya hay cerca de 50 comercios y tenemos otros tantos que están dentro de... ¿Eso ya es público? ¿Ya lo podemos ver nosotros? Claro, sí, si entran en consumelanzarote.es, por eso decía que empezó el 31 de enero y ya pueden ir Yo ya puedo ir viendo chequeando. qué tiendas Exacto, están pueden ir viendo. Y cada día verán que hay más porque cada día vamos revisando la documentación, que es importante, ahora que tengo la oportunidad, que presenten el certificado IAE, que es el certificado para comprobar que el epígrafe en el que están dados de alta es el correcto, y que, porque nos estamos encontrando que hay comercios que presentan el modelo 036, el modelo 037, que no es el modelo correcto, sino que es el certificado del IAE. Eso también frena un poco las altas porque tenemos que llamarlos, comprobarlo, y entonces pues estamos ahí siempre llamando por teléfono y siendo lo más cercano posible porque lo que queremos es que el comercio se dé de alta. Vale. Pues yo creo que va a tener éxito, esto. Lo único que espero que la página web que ustedes tengan que tenga velocidad, porque esos primeros días me imagino que va a correr. Por eso animo a todos los comercios que nos están viendo, al pequeño comercio, que entren en la web, que rellenen el formulario, que no les va a quitar mucho tiempo y que luego pues el beneficio yo creo que va a valer la pena. Pues bueno, esperemos que así sea. Yo creo que al menos me meteré por ahí, yo creo que es interesante, ¿no? Se nos está yendo el tiempo y también quiero hablar no solo también de la campaña, tenerte a ti aquí pues de Felapime, de la pequeña, representante de la pequeña y mediana empresa, pues también quiero preguntarte otras cosas, como en líneas generales, ¿cómo estamos en 2022? ¿Cómo está la pequeña y mediana empresa de Lanzarote? Hombre, la situación no podemos decir que sea buena, porque al final venimos de la época de la pandemia que todavía existe, pero que, bueno, más o menos ya el turismo se ha ido recuperando, aunque es muy vulnerable, depende, ya parece que menos, pero de las medidas del gobierno, de las restricciones, de los niveles de alerta, etcétera. El pequeño comercio, que es con el que al final trabajamos día a día más de la mano, está sufriendo y todavía lo pasan muy mal, porque claro, la gente saliendo del ERTE, la capacidad de consumo tampoco es muy grande, y el pequeño comercio lo sufre todavía bastante. Y yo creo que ya este año va a ser complicado, pero bueno, veremos cómo va y espero que los próximos años ya que vienen sean más positivos para el comercio y sobre todo a raíz de este proyecto y de que podamos seguir haciendo cosas. ¿Se repetirá este tipo de medidas como consume? Si fuera por nosotros, te digo ya que sí. Depende también de las instituciones. Nuestra intención es que se pueda repetir viendo el éxito que está teniendo y que podamos tener algo similar o mejor, porque siempre tenemos que ir mirando cosas mejores y más innovadoras que beneficien al comercio. Yo creo que sí, que es posible. Hablábamos antes de empezar la entrevista, no era muy preciso, pero también para que la gente sepa, pequeña y mediana empresa, ¿qué es? ¿Hasta cuántos trabajadores? ¿Por qué se mide? ¿Por número de trabajadores? ¿Qué diferencia es? ¿Cuándo dejas de ser pequeña y cuándo dejas de ser mediana? Pues depende de varios parámetros. Por un lado, el número de trabajadores y por otro lado, pues la facturación que tenga la empresa. En el caso de Lanzarote, en el caso de España en general, más del 80% de las empresas son pequeñas empresas. En el caso de Lanzarote, pues todavía el porcentaje es mucho más alto. La mayoría son microempresas, tienen menos de 10 trabajadores. El pequeño comercio de calle muchas veces es el propio autónomo, el que está ahí desde por la mañana hasta por la noche y no tiene tiempo prácticamente para nada y vive en la tienda y además lo sufre. Entonces, pues la mayoría de las empresas que hay aquí son microempresas y pequeñas empresas porque, ya le digo, son entre 1 y 10 trabajadores, no tienen
mucho Claro. más. Ahora que te tengo, según las situaciones de economía más bollante o más crisis, hay una serie de empresas que suben o bajan. Por ejemplo, cuando hay crisis, se crean los comproboros, y cuando hay bonanza, inmobiliarias. No sé en qué estado estamos, qué tipo de empresas se está creando ahora, o si ves alguna tendencia. Pues yo creo que ahora se está estabilizando más. Es verdad que durante el confinamiento y la primera etapa, yo creo que las empresas que más se pudieron beneficiar fueron las de alimentación, porque al final estábamos en casa y salíamos a comprar un poco más, las demás estaban cerradas. El tema de la desinfección también creo que hubo un auge ahí, y no sé si que se crearon empresas, me imagino que sí, de desinfección, que todavía aún siguen. Yo creo que es algo que vino, si no para quedarse, va a estar bastante tiempo, porque al final hemos sido conscientes de la importancia también de la higiene. Y no sé si algún sector más. En principio creo que esos son los que más beneficiarios durante la primera etapa. Ahora ya la cosa está más estabilizada, ya salimos más a la calle, ya consumimos, ya tenemos unos hábitos más acorde con lo que había en 2019, pero en principio yo creo que sí, más o menos esos son los sectores. Y la pregunta es, ¿hay inmobiliarias o no? Porque las inmobiliarias marcan porque hubo un momento se estaban creando, pero no sé si el mercado también, hay gente que sí ya habla de una nueva burbuja, hay gente que dice que tampoco está tan alto, no lo sé. Hombre, en Lanzarote hay bastantes inmobiliarias, y por los datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística y de los que se van publicando de hipotecas, la situación no es mala, se siguen comprando. No sé si podemos hablar de una burbuja o no, pero el mercado inmobiliario se está moviendo. Se está moviendo. Otra cuestión, ya te estoy hablando, ya te voy preguntando de lo que me va surgiendo. A mí me llama la atención cuando en la época en la que más se compra cada vez a través de Internet, una de las cuestiones que más se compran son los vuelos. Hoy en día es muy fácil, ya de las primeras cosas que la gente sabe, o por lo menos en mi caso, y yo creo que también la gente se habituó a comprar ya desde el Vinter a las compañías extranjeras, ¿no? Y sin embargo me llama la atención que veo bastantes agencias de viaje. Es decir, no sé si hay veces como fenómenos que, no sé, contradictorios. No sé si tú alguna vez estás para pensar eso. A mí me surge la misma pregunta cada vez, porque bueno, yo pertenezco a una generación más joven en la que yo entro en internet, me compro el pasaje, entro en la compañía, lo hago todo online. Pero es verdad que hay generaciones que todavía siguen acudiendo a las agencias de viaje, y que hay otros negocios pues con compañías, con paquetes vacacionales, Claro, que siguen alimentando ese tipo de negocios. Me imagino que habrá mercado para todos, si no, no existiría. no existiría, no, sí, otro tipo de servicios más personalizados. Lo mismo sucede con las peluquerías. Ahí, por ejemplo, en Arrecife, en concreto, hay un nivel de peluquerías muy alto. Si movemos por las calles, podemos encontrar calles con 3, 4 peluquerías seguidas en muy corto espacio de tiempo, de superficie. Y al final, pues, no sé, uno se pregunta el por qué, pero no sé, los hábitos del consumo dependen también del lugar. En el caso de Arrecife se ve que la gente va mucho a las peluquerías. Vale, te voy a preguntar, no sé si te pongo un compromiso o no, porque tú eres de FELAPYME y también tienes el derecho a opinar. ¿Tiene Arrecife o Lanzarote, porque Playa Honda también tiene, la capacidad para seguir creando nuevos centros comerciales? Ahora va a llegar uno con una gran oferta importante, en los que hay teorías que dicen que incluso puede ser beneficiario para Arrecife, porque pueda conectar con el centro, porque en vez es verdad que la parte de Garavilla llegaría justo, haciendo un bulevar llegas hasta Arrecife, hay otros que dicen que no y tal. ¿Hay capacidad? ¿Tenemos capacidad adquisitiva los lanzaroteños para seguir? ¿O va a morir otras empresas por la creación de centros Si comerciales? nos fijamos en la creación de superficies de alimentación y también comerciales que ha habido en los últimos años, por lo que vemos, existe todavía capacidad para seguir creciendo. Lo leía no hace mucho, que es verdad que en Lanzarote y en Canarias en general todavía hay espacio para seguir abriendo superficies. Hay islas como por ejemplo Gran Canaria, donde vemos centros comerciales en cada esquina y siguen abriéndolos. A mí me gusta no ver lo negativo, que también, porque es importante para analizarlo, pero también lo positivo. En el caso de Arrecife creo que tiene una oportunidad de transformarse en una zona comercial más enfocada al cliente, más especializada, con productos exclusivos, con un trato único y personal, porque al final en las grandes superficies sí, son marcas en franquicias internacionales donde el cliente ya conoce lo que va a buscar, prácticamente todas venden lo mismo, y el producto exclusivo, el que te trata como un amigo, el que te conoce, el que sabe lo que necesitas, ese todavía hay mercado, y las zonas comerciales tienen bastante recorrido. O sea que yo creo que al final hay puntos negativos, claro, y también hay puntos positivos que son los que hay que saber explotar.
¿Y ves tú esa unión así del bulevar ese que dicen que podría ser bueno para la calle Real? Hombre, para mí, no solamente el bulevar, sino Arrecife en general, tiene que tener buenas conexiones, tiene que tener avenidas donde pasear de manera agradable, zonas de sombra, arbolado, señalización de la zona comercial. Creo que todo eso es positivo al final, pero no solamente en esa calle, sino en el resto, porque al final es lo que hace que sea atractivo, que la gente venga, que pasee y que al final compre. Claro. Ya que te tengo aquí, me van surgiendo cosas. La avenida se cerró, se abrió, se puso en una dirección, en la otra no. Felapime, ¿cómo se ha posicionado en ese respecto? Porque la avenida, Daniel, está más muerta que otra cosa, no lo sé. Bueno, es verdad que no se abrió en los dos sentidos. Al final los resultados se ven en el largo plazo. En el corto plazo, pues, no sé, igual vamos una tarde-noche por la avenida, por esta zona donde hay locales de restauración y los encontramos llenos. Por la mañana depende también del tipo de establecimiento que hay. La mayoría son restaurantes, tiendas, comercios locales, no hay mucho. Casi han caído. Y todo. la mayoría de lo que hay son, pues eso, terrazas y depende de la hora, las vemos más llenas o más vacías. Yo creo que al final la cuestión es que la gente venga y pasee y que para eso necesita tener sitios como acceder, facilidades para acceder, facilidades para aparcar, un buen ambiente donde pasear. Creo que al final eso es lo importante, ya que se cierra o que se abre, si el sitio que cierras tampoco es atractivo, pues tampoco tiene... Claro. Todo No. tiene muchos factores. No, pero además yo también lo decía, por ejemplo, ahora que está funcionando muy bien la terraza que está al lado de la UNED, al lado del Parador, en el parque Sí, viejo. No sé, ese tipo de concesiones que haga a la gente que esté cómoda y que luego a lo mejor esa avenida quedaría... No sé, que hay veces que yo creo que no sé si se le facilita o no lo suficiente, o sacar más plazas, más concesiones, no sé si eso también se estudia o no se estudia. Eso ya es una cuestión más política del ayuntamiento, ayuntamiento. si tiene espacios o no, ya yo ahí no Ya. sé. Lo interesante es que haya comercio, que haya establecimientos donde la gente pueda moverse, pasear y luego descubrir. tomarse algo. Exacto, tomarse algo y luego pues de repente pasea y encuentras un comercio, entra, mira, compra. Sí, Esa es la idea. Sí, que haya movimiento. Ayudarse todos en... Última pregunta y rápido si se puede. El futuro, algo ya dijiste. ¿Crees que se sale ya de esto? ¿Económicamente tienen algunas las previsiones? Hombre, yo espero que sí. Este año todavía estamos ahí. Es verdad que, bueno, previsiones salen cada poco Y se tiempo, pero cambian. luego siempre vuelve atrás porque pues que si hay una nueva variante, que si hay una nueva dosis de la vacuna, que si cierran en Inglaterra, que al final dependemos mucho del mercado europeo y de las decisiones que se toman ahí. Yo espero que sí. Hay incertidumbre porque al final vivimos prácticamente el día a día, pero por lo que estamos viendo las expectativas son positivas. Son positivas, pues vamos a quedarnos con esas palabras, a ver si es verdad. Daniel, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ya han escuchado las palabras de Daniel González, en este caso secretario de FELAPIME, la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Lanzarote. Bueno, hace un balance no, una predicción positiva. Esperamos también que la economía empiece ya a adaptarse, el turismo también, nos dejemos de mucho vaivén y que empiece a subir poco a poco, o si se puede más rápido, mejor. Del resto, sobre todo, hemos querido explicar, ya lo hemos hecho en los informativos, pero esta campaña de Consume Lanzarote yo creo que es interesante, hasta 5.000 tarjetas de fidelización en la que comprando un bono de 30 euros, uno pone 30 euros y le dan otros 30 euros, es decir, dobla la capacidad de compra y sobre todo lo que se quiere es reactivar, dinamizar al comercio local de tal manera que se vea beneficiado de unas compras también de nosotros, también financiadas y apoyadas también por el Gobierno de Canarias, en este caso el Cabildo y FELAPIME, y que todo el mundo pues también salga ganando, ¿no? Estaremos pendientes de esa página web a través de la que uno pueda apuntarse y saber qué comercios están también apuntados para también saber si nos interesa y también comprar ese bono y luego hacer la compra. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.